Historia nocturna. Cuando era niña, pasaba mucho tiempo con una prima de mi edad. En ese entonces tendríamos unos 12 años cuando comenzó a tener esos episodios de convulsiones que empezaban siempre con gritos e intentos desesperados por dejar de escuchar algo, no sabíamos qué, que la estaba atormentando. Siempre fuimos niñas de casa, no teníamos mucho en nuestro hogar, pero contábamos con un espacio sano hasta cierto punto para jugar y aprender. Ella no vivía con nosotros en realidad, pero era como si así fuese, porque sus papás trabajaban en otro pueblo y ella se quedaba con nosotros a veces hasta semanas enteras. Una tarde tuvimos un inconveniente con un vestido que ella tenía y al que accidentalmente dejé caer unas pinturas que habíamos hecho con unas uvas a las que llamábamos playeras. Esos tintes los usaba mi abuelo para pintar sombreros y a nosotros nos gustaba ayudarlo con eso. Siempre teníamos cuidado de no usar ropa buena porque ese tinte no sale con nada. Pero esa vez fue por torpeza mía que me caí con unos frascos llenos y estos mancharon completamente el vestido de mi prima. Eso molestó demasiado a su mamá, quien decidió llevarse a María, pero más como excusa que por una molestia sincera. El caso fue que terminó dejándola al cuidado de una supuesta hermana suya que vivía al otro lado del pueblo, en un sector conocido como el Manguito y en donde la gente va a buscar trabajos de brujería y esas cosas. La mamá de María era en realidad prima de mi mamá. Ellos venían de una familia con una historia un tanto complicada, pero para resumirlo se puede decir que los habían echado del pueblo en el que vivían en Venezuela por un caso horrendo que pasó con unos niños que desaparecieron y que luego fueron apareciendo en bolsas en un cementerio. La prima de mi mamá y su esposo no tenían nada que ver, así lo aseguraban, pero por ser de esa misma familia de quienes sí habían hecho esa maldad, los echaron de ahí con la advertencia de no poder regresar más nunca. Eso pasó mucho antes de que yo naciera. Desde que tengo uso de razón, ellos vivían allí en el mismo pueblo con nosotros, pero trabajaban en unos almacenes en Apure. Por lo tanto, mi prima pasaba tiempo con nosotros. Fue la única de ellos que mi mamá aceptaba quedarse en la casa, pues entendía que esa niña, que bien podría ser como yo, era inocente de cualquier cosa que sus padres arrastraran. Aquella vez que ella se la llevó para donde la supuesta hermana, pasaron varios días para que volviéramos a saber de María. Mi mamá se angustió demasiado por ella, sin entender por completo el motivo de su preocupación, pero nos explicaba que sentía un calor insoportable en el pecho, como si algo le quisiera advertir que María estaba en peligro. Una madrugada llegaron tocando la puerta. Un amigo de mi mamá le dijo que había visto a María pidiendo plata en la calle ahí cerca del Manguito, que estaba sucia y casi que sin ropa. A esa hora salió ella con mi papá a buscarla. Dice que dieron vueltas y vueltas hasta que dieron con María, justo en el momento en el que una mujer la tiraba del brazo a la fuerza y le gritaba cosas. Eran las 4 de la mañana. Mi papá, al ver esa escena, se sacó la correa del pantalón y le mandó 2 fuetazos a esa mujer y le arrebató a María de las manos. Así fue como regresó a la casa, pero nunca volvió a ser igual. Nunca volvimos a ver a la misma María. Ahora era una niña callada, tímida, con la mirada perdida y que podía pasar horas y horas en un rincón mirando a la pared. Nos destrozaba el corazón verla en ese estado. Hacíamos de todo para que se sintiera bien, pero no había esfuerzo que valiera. Mi mamá intentó por todos los medios comunicarse con la mamá, pues creía que la niña se sentía abandonada, pero fue caso perdido. Se habían ido del pueblo. Nadie daba razón de ellos. Habían dejado, o más bien habían vendido a María, a esa horrible mujer que en realidad no era hermana de ella, sino una conocida de esta y que la había estado explotando. Mi mamá le comentó el caso al cura de la iglesia que teníamos ahí cerca. Ellos eran buenos amigos. Este le dijo que no se preocupara, que él haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a María, que por lo pronto la encomendara al Señor y que con paciencia la fuese guiando hasta que estuviera totalmente recuperada. Yo solamente pensaba en cómo en cuestión de días se puede cambiar a una persona, cómo puedes destruir a alguien, quitarle la chispa, la felicidad en cuestión de días. Para mí eso era algo difícil de procesar. Mi mamá, con instrucción del cura, empezó a instalar una rutina en la casa.
que incluía horarios de estudio y de juego, pero también de oración. María, que se mostraba apática a cualquier otra actividad, cuando llegaba la hora de sentarnos a orar, yo la veía hacer un gran esfuerzo por incorporarse a nuestro lado, pero siempre terminaba llorando y se iba. Nunca nos decía por qué, pero era como si algo adentro le doliera cada vez que iniciábamos una oración. Recuerdo una noche, justo antes de dormir, comenzó a llover demasiado fuerte y una centella hizo que nos quedáramos sin servicio de energía. Yo me asusté mucho porque el estropicio hizo estremecer el techo. María, sin embargo, permaneció tumbada en su cama, rígida, mirando el techo. Le pregunté que si podía pasarme a su cama a dormir con ella porque tenía miedo, y ante su silencio simplemente me acomodé a su lado. Estando ahí empecé a orar para quedarme dormida, pero solo pude decir 3 o 4 palabras cuando la mano de María me apretó la boca con una fuerza tremenda que sentía que me hundía la cabeza en la cama. No parecían las manos de ella, se sentían gigantes como las de un hombre mayor. Peor su voz cuando me dijo: cállate, cállate, cállate la maldita boca, me tienes harto con tus perras oraciones, cállate, me decía su voz, y se iba distorsionando como si fuesen varias personas hablando al tiempo. Yo comencé a patalear con fuerza porque ella no me dejaba levantar de la cama, me estaba ahogando. Afortunadamente mi mamá escuchó el forcejeo y entró al cuarto con una lámpara. El cuerpo de María estaba totalmente arqueado, con las piernas dobladas y apoyadas sobre la punta de sus pies, al tiempo que con su mano derecha me tapaba la boca. Su brazo estaba tan rígido y puesto de una forma tan extraña que la camiseta que tenía puesta se había rasgado en todo el lateral. Pero lo más impresionante era su piel. María era una niña morena, pero se veía totalmente blanca como un papel, y las venas negras marcadas enormes en su rostro que le inyectaban los ojos en sangre. Mi papá me liberó como pudo, pero a María no podían calmarla. Entre más oraba mi mamá, más se retorcía en la cama como si fuese un muñeco de plástico lanzado a la candela. En un punto dejó de arquearse y se acurrucó como un bebé. Ella intentaba controlar lo que fuese que la estuviese atormentando, pero eso tenía mucho más fuerza, porque aun cuando ella se abrazaba las rodillas al pecho, su cabeza se giraba de forma antinatural y decía que la dejaran en paz o la iba a terminar estrangulando. El cura llegó a la media hora, pero solo bastó que pusiera un pie en el cuarto para que María empezara a convulsionar. Varios minutos después cayó desmayada y su cuerpo volvió a la normalidad. Eso sí, tenía moretones y golpes por todas partes. Incluso el brazo con el que me había agarrado a mí lo tenía hinchado como si se lo hubiese luxado. El padre se quedó hasta entrada la madrugada pidiendo por ella, y cuando dedujo que ya todo estaba calmado, se fue. Pero no pasó una hora cuando regresó agitado a la casa. Él cuenta que iba llegando al parque de la iglesia cuando vio un hombre sentado en una de las bancas. Le pareció extraño. Era muy tarde ya, no había visto ninguna fiesta por el camino para pensar que fuese un borracho, pero no quiso averiguarlo y decidió seguir de largo. Eso sí, cuando pasó enfrente de él, trató de repararlo de forma disimulada. Quizá por si algo pasaba, tendría al menos una descripción. Dice que conforme más lo veía se tornaba más extraño, porque al principio le dio la impresión de ser un hombre corriente vestido de negro con un rosario en las manos. Pero mientras más se acercaba, su forma cambiaba. Pronto vio que no estaba como tal vestido, sino que su cuerpo estaba totalmente cubierto de pelo y que en lugar de pies tenía pezuñas como las de una vaca. Pero además su cabeza era alargada y enorme, pero fue cuando estuvo a pocos metros de él que vio sus ojos rojos, grandes y diabólicos mirándolo detenidamente. Su reacción fue agarrar el crucifijo, apretarlo entre ambas manos, seguir corriendo y encomendarse a Dios. Pero no dio ni 3 pasos cuando sintió aquellos pasos de animal acercarse detrás de él. Y luego esa voz que le dijo: ella es mía. A mí me la dieron. No te metas en esto o si no me la vas a pagar, curita. Cuando el padre dio la vuelta para enfrentarlo, solo vio al animal como del tamaño de un perro corriendo por la calle solitaria de la iglesia, perdiéndose a la distancia. Pero recordó algo. Lo que había visto en las manos de ese ser no era un rosario, sino algo distinto que ya había visto antes. Cuando María regresó con nosotros, que la rescataron,
Ella cargaba una cadenita negra que amarraba en la cabecera de la cama cuando se iba a dormir. Decía que se la había dado la mamá. La cadenita tenía un colgante que parecía una especie de flor en cuarzo oscuro y que al centro tenía tallada una estrella, tal cual como la que había visto el cura. Eso fue lo que había regresado a buscar. Pero cuando entró de nuevo al cuarto, no sabemos en qué momento ya María se había tragado la cadena. El cura trató mucho tiempo de ayudar a María, pero cada vez se iba haciendo más difícil. Incluso pidió ayuda de las autoridades de la iglesia, pero las respuestas fueron lentas. En aquellos años la comunicación era todavía más difícil. Cuando María parecía mejorar, que duraba meses siendo la misma niña de siempre, de repente, cualquier tarde, ante cualquier emoción fuerte, empezaba a gritar y a taparse los oídos. Decía que lo escuchaba ahí, detrás de ella, susurrándole cosas. Yo le decía que todo estaba bien, pero había veces en que yo también lo sentía. Sobre todo cuando la abrazaba y empezaba a orar, sentía esa mirada de odio sobre mi cabeza, como si algo enorme nos estuviese acechando. La última vez fue una madrugada, cuando intentaba calmarla de una pesadilla. Ella estaba acostada en su cama con los ojos cerrados, con el cuerpo temblando y sudando como si estuviese al lado de un fogón. La cara la tenía hinchada y cuando le pasaba las manos por la cabeza para consolarla, se me venían montones de cabello. En un momento abrió los ojos y su rostro volvió a la normalidad. Ya estoy cansada, me dijo casi llorando, pero ya no me va a molestar más. Me voy a ir porque él no me va a ganar, yo no le voy a pertenecer, me dijo, y volvió a caer inconsciente. Ahí en ese momento me percaté que durante todo ese tiempo que ella estuvo así, una presencia nos observaba desde la oscuridad del cuarto. Le alcancé a ver la silueta dibujada por un relámpago que iluminó la ventana. Era un ser enorme que casi llegaba hasta el techo con las patas encorvadas y los ojos rojos. Yo abracé a María con miedo y comencé a gritar para que mi mamá viniera, pero de un momento a otro fue como si algo en la habitación se disipara, como si una carga que había sobre nosotros desapareciera. Cuando mi mamá entró al cuarto, nos dimos cuenta que María ya no respiraba. Se había ido para siempre de nosotros. Muchos años después, supimos que sus papás fueron linchados en un mercado cuando intentaban robarse a un niño. En el lugar donde vivían tenían toda clase de cosas de hechicería e imágenes diabólicas. Creo que terminaron presos o muertos, no sé. En realidad no sabemos bien qué pasó al final con ellos.